Smith para su comentario económico. A propósito de los fondos de pensiones de las AFP, ¿tú sabes cuánto te queda en el fondo de tu pensión o no, Patricia? No, me dan nervios, mira. A mí también, me he olvidado la clave. Pedro, cuéntanos al respecto. ¿Qué tal? Buenos días, bienvenido. Patricia, buenos días, Jaime. Sí, a ver, efectivamente, por los retiros anteriores, aproximadamente 2 millones de personas han quedado fuera del sistema, es decir, tienen 0 recursos. Y hay más de 5 millones, casi 6 millones de personas que cuentan con recursos. ¿Cómo saber si uno tiene fondos o no? Pues es muy simple, hay que entrar a la página web de la AFP y hay quien dirá, pero yo no sé ni en qué AFP estoy. Pues si uno no sabe en qué AFP está, hay que entrar a la página web de la superintendencia y consultar en qué AFP. Ahora, una vez que uno entra a su AFP, a cualquiera de las 4 administradoras de fondos de pensiones existentes, uno con la clave, o si no solicita una nueva clave, uno tiene acceso a el monto total del fondo. Y esto es importante porque hay una serie de facilidades. Hablábamos de la importancia de tener internet hace un momento y hay una serie de facilidades en estos sistemas. Por ejemplo, uno puede saber cuánto es su fondo total. Por separado, cuánto es el bono de reconocimiento, que no es parte del fondo total, que es la obligación que el Estado tiene con aquellos que aportaron antes del inicio de este sistema. Además, uno puede proyectar su pensión con un conjunto de supuestos. Hemos dicho que más o menos por cada 100.000 soles acumulados a lo largo de 40 años, uno tiene una pensión de entre 500 y 650, 700 soles. Además, uno puede ver qué tipo de pensión desea. Entonces uno va a saber si tiene o no tiene. Y si tiene, cuál es la decisión que uno puede tomar. Si uno quiere mantener la propiedad a través de lo que se conoce como un retiro programado, y ese es todo un tema técnico que se puede explicar, o uno simplemente compra un seguro, compra una mensualidad para todo su periodo de retiro. Entonces la información está en la web. Además, uno puede saber en qué invierten las administradoras de fondos de pensiones. Está todo el portafolio agregado por tipo de fondo, ¿no? Desde el fondo 0, que es el más conservador, hasta el fondo 3, que es el más agresivo. Uno puede saber la rentabilidad que ha obtenido históricamente, etcétera. O sea, realmente la información está y eso es parte de los avances tanto en la gestión de inversiones como del acceso a ese tipo de información, ¿no? ¿Y tú crees que uno debería buscar asesoría, Pedro? Porque también es difícil ver tu fondo y qué va a pasar a futuro si sacas dinero, ¿no es cierto? ¿Quién te puede asesorar? ¿La AFP, por ejemplo, te debería poner a alguien a disposición para que tú pudieras preguntarle, oye, tengo tanto, ¿qué va a pasar con mi fondo si retiro tanto? O perdóname, para agregar allí, ¿cuánto tienes en el fondo y eso cuánto te va a dar de pensión? Así es. En tu jubilación? Porque tienes que tener una cantidad mínima para recibir una buena pensión claro. o mínima pensión, ¿no? A ver, las 4 FPs tienen un simulador de pensiones, ¿no? Que parte del supuesto que uno va a aportar por un periodo de tiempo hasta los 65 años y uno va a aportar un monto determinado. Entonces, es relativamente simple manejar la página web. Ahora, lo otro es más complicado, es decir, ¿qué va a pasar? ¿Cuál puede ser la rentabilidad? ¿Vale la pena que me quede en el fondo más agresivo, el fondo 3, porque es el que más rentabilidad me ha dado? ¿O mejor me paso al fondo 2? Yo creo que acá lo importante, la asesoría siempre es buena, pero, y debería ser de la propia administradora de fondo de pensiones, lo cual no evita que puedan haber terceros, pero debería ser de la propia administradora. Y acá lo importante es decir que el futuro nunca es único. Entonces lo que uno tiene que plantear son escenarios. Por eso lo que suele ocurrir es que uno le dice, mire señor, si ya tiene 60 años, mejor piense de forma conservadora, porque puede ser que gane mucho o puede ser que pierda mucho. Vamos a ir al 2008. El 2008, el fondo 3, el más agresivo, el más rentable hasta ahora, en un año perdió 35%. Dímelo a mí. En términos de valor de mercado. Porque pero fue el año se recuperó. Me acuerdo. Ah, no, se recuperó el año siguiente. A veces me despierto en el 2008. Fue horrible, Claro, fue horrible. Fue horrible. Rápidamente, así es, muy rápidamente. Pero, ¿qué pasa si alguien que tenía 64 años se jubiló el 2008? Por eso es que a una persona de 64 no se le recomienda estar en ese fondo, se le recomienda estar en el fondo 1, que es el más conservador, que perdió 3 o 4%. ¿Por qué? Porque son instrumentos más conservadores. Esa relación riesgo-rentabilidad
es fundamental en las finanzas. Y si bien la decisión es de cada uno, lo que se aconseja a la gente joven es, mira, tienes 30, 40 años por delante, asume el riesgo de las acciones, de un fondo más agresivo, tienes 60, puedes tomar la decisión de ir a un fondo más riesgoso, pero mejor es que estés en un fondo más conservador, sobre todo si tu pensión ya es más o menos la adecuada. Y para terminar, recordemos siempre esta cifra, por cada 100.000 soles acumulado durante 40 años, más o menos la pensión equivale a 500 soles, ¿no? Mira, pues, gracias Pedro. El comentario económico de Pedro Grau se emite a propósito de cuánto queda en tu AFP y nuevamente la palabra la tienen los candidatos. ¿Qué van a hacer con el sistema no solo privado, sino nacional de pensiones? Esperamos respuesta. 7:31.